Antes que nada, cumpleaños feliz a la Fundación Libertad y a su presidente Gerardo Bongiovanni y a través de él a su fantástico equipo de colaboradoras y colaboradores. Esperemos que sea el primer cuarto de siglo de muchos más. Me siento además muy honrado de compartir este panel con amigos tan queridos y personas tan notables. Temí hace un momento que fuéramos a repetirnos y a contarles el mismo cuento de cuatro formas distintas. Sin embargo, la mano invisible del mercado ha querido que se establezca aquí una división del trabajo notable, porque la verdad es que se han complementado maravillosamente bien los tres. Plinio nos situó en materia, nos dio una composición del lugar y explicó que la mayor amenaza a la libertad hoy en América Latina es el uso del socialismo del siglo XXI, de los mecanismos de la democracia para penetrarla y desmontarla desde adentro. Enrique nos habló de un tema fundamental y es del divorcio entre la legalidad y la realidad, entre el derecho y la ciudadanía, entre la democracia ideal que erigieron nuestros visionarios y la democracia real, que tiene poco que ver con los textos que se supone la inspiran. Y Carlos Alberto nos hizo la genealogía de la fragilidad del Estado de Derecho latinoamericano, preguntándose de dónde viene, y luego se preguntó también por qué. Quizá a mí me toca entonces tratar de idear, imaginar el futuro, plantearme dónde va a estar América Latina dentro de 10 o 15 años. En otras palabras, tratar de identificar hoy a las 2 o 3 o 4 tendencias más importantes que pudieran en los próximos años tener un desarrollo y que pudieran moldear de un modo definitivo la América Latina, digamos, de 2025-2028. Antes de responder a esa interrogante, esa pregunta, me hago esta otra. ¿Cuáles fueron los fenómenos más importantes de América Latina en los últimos 15 años, digamos? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la América Latina de los últimos 15 años? Seguramente sobre esto, en fin, podríamos discutir largamente. Yo identifico estos 3 o 4. Uno, el surgimiento de Brasil. Ya saben ustedes que se decía tradicionalmente de Brasil que es el país del futuro y siempre lo será. Brasil finalmente surgió y pasó a ser, en los últimos 15 años, quizá el gran referente de América Latina ante el mundo y en gran parte también entre los propios latinoamericanos. Este es un fenómeno clave de los últimos 15 años. Otro es el surgimiento de la clase media. Yo diría que por segunda vez en la historia moderna de América Latina, la clase media se convierte en gran protagonista de la vida económica. Hubo un antecedente que fue los años 70, pero muy distinto. Era una clase media mucho más encogida, mucho más pequeña y casi enteramente vinculada al Estado. En los años 70, en realidad es algo que venía ya de la década anterior, se produce en virtud del desarrollismo, lo que se llamó el desarrollismo, que es uno de los infinitos ismos que ha legado América Latina al mundo, se produjo un crecimiento de la burocracia estatal y ese crecimiento de la burocracia estatal produjo una clase, digamos, mando medio en la burocracia estatal que de algún modo significaba una clase media económica también. Bueno, la clase media de los últimos 15 años es muy distinta. Es una clase media vinculada esencialmente al mercado, en muchos casos empresas pequeñas y medianas que alimentaron a la gran empresa, al gran capital, y es un proceso que ha venido además no impuesto de arriba hacia abajo, sino esencialmente de abajo hacia arriba. La clase media es hoy el gran protagonista de, por ejemplo, esos procesos económicos en países como Perú, como Colombia, como Chile, donde el crecimiento económico ya no tiene solamente un componente exterior, de comercio exterior, sino también de expansión del mercado interno, ¿no? El consumo y la inversión interna se están creciendo mucho. ¿Por qué? Yo diría que en gran parte porque la clase media ha surgido como protagonista de la vida económica. Este es un segundo tema importante de los últimos 15 años. Un tercer tema es la moderación de parte de la izquierda latinoamericana. No se había producido en estas tierras el proceso que sí se había producido en Europa, en la socialdemocracia alemana, en el eurocomunismo italiano, en el socialismo de fines de los 70 español, el proceso de ayornamiento, el proceso de puesta al día y actualización de la izquierda
y de superación de la tara marxista. Aquí no se había producido eso. Teníamos una izquierda que estaba casi totalmente enfeudada a esa vieja herencia ideológica. Bueno, en los últimos 15 años, parte de la izquierda latinoamericana se despojó de esa herencia, la superó y se puso al día. Este es también un fenómeno sumamente importante. Obviamente Brasil fue otra vez protagonista de ese fenómeno, pero hubo otros casos también, evidentemente la Concertación chilena, donde socialistas y demócratas cristianos se conjugaron en una alianza que superó el trauma del régimen militar, es otro caso. El caso de Uruguay es particularmente interesante. Qué ironía que le vengan hoy a la Argentina populista ataques desde la izquierda guerrillera. En fin, muchos países latinoamericanos vieron este fenómeno de moderación de la izquierda. Algo fundamental, porque para el modelo de economía abierta y de democracia liberal, si no hay un consenso en el que participe por lo menos un sector importante de la izquierda, no hay posibilidad de continuidad. Es muy difícil que este modelo tenga un arraigo, una vigencia de mucho tiempo, si no hay un mínimo consenso detrás o debajo. De modo que estos tres fenómenos, yo diría, son los tres fenómenos más positivos de los últimos 15 años. Desde luego hubo otro, que es el cuarto, y que es el resurgimiento del populismo en una nueva faceta que describió también Plinio hace un momento. No voy a hacer la descripción, la conocen ustedes muy bien, pero es un fenómeno también muy importante de tener en cuenta, porque gracias a esta conjunción extraordinaria de factores, que es la proyección personal del liderazgo de Hugo Chávez, el petróleo de PDVSA, el petróleo del ente estatal venezolano, la alianza de Cuba con Caracas y, por supuesto, la necesidad en el campo energético de una serie de países pequeños o medianos en el continente, gracias a la conjunción de estos cuatro factores, se produjo una condición muy hospitalaria para el populismo latinoamericano, que encontró una forma de adecuarse a los nuevos tiempos utilizando a la democracia como instrumento. En otros tiempos habrían montado guerrillas y no solo eso, le habrían declarado la guerra al ejército, que era el brazo armado de la oligarquía. En este caso, como explicó Plinio muy bien, la idea era captar al ejército. Entendieron que el ejército no era el enemigo ideológico o el enemigo de clase, sino esencialmente una clientela potencial. Incorporaron al ejército a la clientela, y quizá este es un elemento novedoso en el populismo latinoamericano. En cualquier caso, esto es lo que pasó en los últimos 15 años. ¿Qué está pasando hoy? ¿Y qué puede tener proyección en los próximos años? Yo diría que dos o tres cosas interesantes. Una es la competencia no declarada, más bien sorda, entre Brasil y México por convertirse en el paradigma latinoamericano de los próximos años. En la medida en que se ha producido en Brasil una desaceleración económica importante, en la medida en que se empieza a agotar la viada con la que venía el modelo brasileño, en la medida en que Brasil se ha retraído un poco en sus responsabilidades de liderazgo sudamericano, México fue en los años 90 la gran estrella del continente. Recordarán ustedes cuando se producen las reformas económicas en México, la liberalización, la globalización de la economía mexicana y finalmente a fines de esa década y comienzos de la siguiente, el proceso de democratización, la transición del PRI bajo la presidencia de Zedillo a el PAN con la presidencia de Fox. México está en su gran momento, ¿no? Luego la estrella mexicana se opaca, en gran parte porque había una serie de reformas pendientes que no se habían hecho, y es el momento en que Brasil pasa a ser el país de moda. Bueno, hoy empiezan a invertirse los papeles. México ya ha pasado por un proceso democrático de gran maduración, transitó del PRI a la centro-derecha y ha regresado a un PRI que en apariencia es muy distinto del anterior. De modo que el proceso democrático, digamos, que está completándose. Pero al mismo tiempo su economía abierta, su economía comparativamente flexible, es decir, en comparación con Brasil, le está permitiendo convertirse hoy en una gran plataforma manufacturera. Es impresionante hasta qué punto México se está convirtiendo en un gran fabricante de todo. Y no solo eso, sino que empieza a atraer capitales
que hace algunos años preferían viajar hasta China. Y es muy interesante que en los últimos tiempos la Chrysler haya puesto una gran fábrica de Fiat. Ya saben ustedes que la Chrysler y Fiat se fusionaron hace algunos años. Han puesto una fábrica en México para fabricar Fiat y mandarlos a China. Es decir, exactamente lo contrario de lo que pasó en los últimos años cuando las fábricas se instalaban en China para exportar hacia el resto del mundo, incluyendo el norte de América, por supuesto Estados Unidos también. Bueno, hoy México produce y fabrica de todo: aviones, computadoras, refrigeradores, automóviles. Es decir, se está convirtiendo en una gran potencia industrial y suministra desde ahí manufacturas al mundo entero, empezando desde luego por Estados Unidos. El 15%, entre el 15 y el 17% de lo que importa Estados Unidos hoy día viene de México. Bueno, esto es muy importante porque le da a México una solvencia económica, desde luego, que es una de las condiciones fundamentales para ejercer un liderazgo latinoamericano. El país que quiera ser líder del continente tiene que tener una economía que soporte esa proyección, ¿no? De modo que yo creo que este va a ser uno de los grandes temas. Y yo tengo la impresión de que en el corto plazo, por lo menos, vamos a ver un aumento del prestigio económico de México y un encogimiento del prestigio económico de Brasil. ¿Qué pasa en Brasil? En Brasil no se completaron las reformas que inició Fernando Henrique Cardoso a partir del año 94. Brasil había tenido, desde el año 85, había puesto el énfasis, digamos, en el proceso democratizador. Luego, en los 90, vino el proceso de liberalización económica que dirigió Fernando Henrique Cardoso. Y luego, a partir del año 2001, en lugar de completar esas reformas, o en todo caso combinar ese ejercicio con el proceso redistributivo, decidieron poner todo el acento en la redistribución. Desde luego, como se había acumulado una gran cantidad de capital y como había también esa gran expectativa por Brasil, durante unos años Brasil vivió de ese gran prestigio y desde luego muchos de los resultados en cierta forma lo justificaban, ¿no? Gracias a esa redistribución, además de un crecimiento que venía de atrás, fueron capaces de sacar de la pobreza entre 35 y 40 millones de personas, evidentemente engrosando las filas de la clase media, otra vez ese gran protagonista de la vida económica reciente, y eso le dio a Brasil un gran prestigio. Pero era un modelo que tenía pies de barro. No voy a describir en detalle porque no tengo tiempo el modelo brasileño, pero es un modelo que tiene varias complicaciones. Una es de tipo estructural. En teoría tienen un sistema federal por el cual hay un gobierno central y federal, hay digamos, una capa intermedia que son los estados y luego hay gobiernos municipales. En la práctica las funciones se superponen y es un estado absolutamente laberíntico en el que es imposible tomar ninguna decisión. Y el sistema político, el sistema de partidos, también es un sistema muy poco funcional, porque hay una enorme atomización, aunque el Partido de los Trabajadores obviamente es una gran fuerza política. En general los partidos están muy atomizados, de modo que el sistema permanente de alianzas que se traban y destraban hace muy difícil establecer planes de largo plazo. De modo que hay un problema político estructural. Y hay un problema económico también. El Estado brasileño es un Estado elefantiásico. En el año 90 el Estado consumía la cuarta parte de la riqueza del Brasil, hoy día consume el 40% y tiende a crecer. Hoy día, si uno es, no sé si hay empresarios aquí que invierten en Brasil, pero no me dejarán mentir, se cobran 89 impuestos distintos a quien haga empresa hoy día en Brasil. La legislación laboral la componen 900 normas. Imagínense si hay alguien, ni siquiera la brillante cabeza de mi amigo el abogado Enrique Gersi sería capaz de memorizar 900 normas para funcionar en esa jungla que es la legislación laboral, ¿no? Y bueno, no han tenido la visión nuestros amigos del socialismo moderado brasileño de atacar ese problema. Han redistribuido, en algunos casos con mucha creatividad, a través de programas sociales interesantes, el capital que tenían acumulado. No entendieron que había que seguir acumulando capital, había que seguir capitalizando a la sociedad y, por tanto, esa economía se ha desacelerado. Saben ustedes que ha crecido en los últimos 3 años muy poco, el año pasado menos de 1%, este año hablan de 3%, yo no creo que superen 2% probablemente. De modo que ese es un gran tema en los próximos años. Un segundo asunto importante, diría yo, es el descrédito del modelo populista, esencialmente por lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Argentina. Lo que está pasando, aquí tenemos muchos amigos venezolanos que no me dejarán mentir, bueno, el sistema ha colapsado en Venezuela, saben ustedes que hay una inflación galopante, hay un desabastecimiento muy grande, el aparato productivo está paralizado y además se las han arreglado para producir menos petróleo. ¿Cómo es posible que cuando Chávez llega al poder el barril de petróleo está entre 8 y 10 dólares
y unos años después, 14 años después, con el barril de petróleo 8 o 9 veces por encima de eso, producen 1 millón de barriles de petróleo menos de lo que producían antes. Bueno, esa es la hazaña del populismo que ha ido esquilmando a esa empresa que es PDVSA, ¿no? En Argentina pasa, digamos, quizá todavía en una escala menor, algo parecido. El modelo argentino es un modelo básicamente de subvención de la ciudad por parte del campo a través de un Estado que pone el acento en el gasto público. El gasto público se ha triplicado en los últimos 8 años en Argentina. Es un modelo que tiene que ver, por supuesto, con la búsqueda de una clientela política, esencialmente en la provincia de Buenos Aires, a través de estas transferencias. Y en la medida en que el modelo va haciendo agua, se va huyendo hacia adelante a través de las nacionalizaciones que hemos visto en los últimos años. Bueno, el colapso del modelo argentino, del cual son manifestaciones, por ejemplo, el control de capitales. Alguien me contaba que hace algunos meses pusieron perros en el aeropuerto para buscar dólares. Es algo que se había producido en el Perú de los años 60, fines de los 60, comienzos de los 70, ¿no? De modo que este también es un elemento fundamental, porque eso va a debilitar, creo yo, en los próximos 10 o 15 años el liderazgo y la proyección desproporcionada que tuvo el populismo del siglo XXI en gran parte del continente. Y quiero terminar, porque me quedan muy pocos minutos, con la otra gran tendencia que veo insinuarse y que creo que podría tener un desarrollo interesante, que es lo que se llama la Alianza del Pacífico. No sé si están todos familiarizados con ella. Es un esfuerzo muy reciente, una iniciativa muy reciente que combina a los países que van mejor, a Chile, a Perú, a Colombia y al propio México. Hay algunos observadores como Uruguay que están tocando la puerta. Uruguay es un país que nada tiene que ver con el Pacífico, pero que quiere ser parte de la Alianza del Pacífico. Y es una alianza que tiene una visión económica, desde luego, moderna, que está sustentada en economías que van creciendo a un ritmo realmente notable y que están hoy día un poco a la vanguardia de América en términos de su modelo, y que tiene una aspiración, lógicamente, también de integrarse lo más posible desde el punto de vista comercial al Pacífico. Mi visión personal es que esa alianza tendría, desde luego, que ir creciendo, pero creciendo con un cierto sentido, es decir, los países que se vayan incorporando tendrían que ser países que tengan muy claro el modelo que esa alianza representa, para que esto no se convierta en una repetición del Mercosur, de la CAN, de UNASUR o del CELAC, sino que tenga un sentido y una dirección muy claras, pero también que tendría que empezar a tener una voz política. Porque, y con esto voy a terminar, uno de los grandes problemas de la América Latina en los últimos años es que una minoría de países que representaban un modelo fracasado fueron capaces de cooptar a una mayoría de países y a través de ellos de controlar las instituciones del hemisferio, incluyendo, por ejemplo, la OEA, y en cierta forma marcarle la pauta al continente en términos de política exterior. Gran responsabilidad en esto le cabe a Brasil, que hizo, a mi modo de ver, algo muy irresponsable, que es cederle a Hugo Chávez el liderazgo de la región, mientras se dedicaba a hacer política más allá de las fronteras, en lugares como África, con la idea algún día de poder tener votos suficientes en Naciones Unidas para forzar, ¿no es cierto?, que se le otorgue a Brasil un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, que es el gran objetivo de Brasil, ¿no? Mientras eso ocurría, la izquierda populista se apoderó de la política exterior del continente y los países que iban mejor, intimidados por la personalidad de Hugo Chávez, por la capacidad política de esa izquierda, empezaron a hacer dejación de responsabilidad y a acoplarse mansamente a los dictados de esa izquierda. Un reflejo de eso es lo que ha pasado en la OEA en los últimos años, a mi modo de ver, algo verdaderamente vergonzoso, y quizá un emblema de eso es lo que vimos en Santiago de Chile hace algunas semanas, para horror de América Latina, cuando el presidente Sebastián Piñera, desde luego no fue culpa suya, es culpa de la América entera, le entregó a Raúl Castro, nada menos que a Raúl Castro, la presidencia del CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es decir, la presidencia de América en el siglo XXI. Bueno, si la Alianza del Pacífico empieza a adoptar una voz más política, empieza a recuperar la confianza en sí misma, empieza a entender que nunca en los últimos años se dieron mejores condiciones para ejercer un liderazgo en función de ese modelo, veremos en los próximos 15 años apagarse definitivamente la estrella del populismo del siglo XXI y colocar a ese modelo donde siempre debió estar, que es en la delantera. Muchas gracias.